Cuando utilizamos nuestra grabadora de macros, básicamente contamos con una serie de alternativas que nos permiten poder organizar nuestras macros, valga la redundancia, y una de ellas consiste en ejecutar una única tarea con múltiples líneas de código. Sin embargo, existe otra forma de trabajar que consiste en tomar esa misma tarea y dividirla en diferentes macros que hagan una tarea en específico, y tras eso crearíamos una especie de macro padre o disparador que ejecutaría en orden específico cada una de esas tareas y nos permitiría lograr exactamente el mismo resultado que si trabajáramos con una macro consolidada. La ventaja que tiene encapsular el código en tareas específicas divididas dentro de nuestros macros es que al momento de depurar o corregir errores resulta mucho más sencillo que si lo hacemos en una macro que contenga demasiadas líneas de código. Además de eso, podemos reutilizar múltiples de esas macros dentro de otras macros que así lo requieran en el futuro. Vamos a hacer un ejemplo. Por tanto, voy a insertar una nueva hoja que se va a llamar macros hijas, y aquí voy a crear una nueva macro, grabar macro, y se va a llamar macro consolidada. Voy a dar en aceptar y tras eso voy a irme a la celda C1, voy a insertar un título y aquí voy a echar mano de una opción que existe dentro de mi barra de fórmulas, y lo que hace es que cuando yo hago clic el cursor se queda dentro de la misma celda, a diferencia de cuando doy en enter la selección de la celda se baja hacia la celda inferior. De momento lo único que quiero es que el cursor se quede ahí mismo. Voy a irme a inicio y le vamos a aplicar un formato a esto. Voy a decirle que tenga un color verde, un color de fuente amarillo, ajustamos el ancho de nuestra columna y además de eso le vamos a decir que le coloque cursiva. Básicamente eso es lo que va a hacer nuestra macro, por lo que voy a detener la grabación. Voy a eliminar esta celda y vamos a ejecutar nuestra macro. Voy a irme a macros, macro consolidada, ejecutar y perfecto, ahí se está ejecutando sin ningún inconveniente. Lo siguiente que voy a hacer es irme a nuestra pestaña de programador. Voy a grabar una nueva macro y esta se va a llamar gr1 como grupo, y ese gr1 en primera instancia va a insertar título, y el título que va a insertar dentro de mi celda F1 va a ser macros hijas, y voy a utilizar la opción de no irme hacia otra celda, por lo que la hago un clic y le digo que detener grabación. Básicamente eso hará mi primera macro. La segunda macro se va a llamar gr1 del grupo 1 y va a hacer referencia a cambiar fondo. Voy a dar en aceptar y el fondo que le vamos a dar con esta macro es un fondo de color morado. Le vamos a cambiar el tipo de letra a un color blanco y además de eso lo vamos a colocar subrayado. Voy a irme a programador, detener grabación y por último voy a grabar una nueva macro de gr1. Realmente este gr1 simplemente lo utilizo para poder organizar mejor las macros y poder asignarlas de manera fácil cuando genere el macro padre o disparador, tras lo cual le vamos a dar un nombre a nuestra macro, insertar borde. Damos en aceptar. La funcionalidad es bastante básica, lo seleccionamos y con esto tenemos entonces un borde en nuestra celda. Voy a detener la grabación, voy a hacer un clic en otra celda y de momento entonces tenemos ya las macros listas para poder utilizarlas. Así que voy a irme a mi listado de macros y si te fijas en esta parte de acá tenemos entonces nuestras macros listas para usar. Pero para poder hacerlas debo generar una nueva macro que me permita ejecutar de manera progresiva estas macros. Así que vamos a crear una nueva macro. Por lo tanto, grabar macro, voy a decirle gr1 disparador. Es decir, este disparador hace referencia a las macros del gr1. Voy a dar en aceptar y vamos a empezar a aplicar el formato. Todo esto no sin antes seleccionar cualquier celda. En este caso voy a seleccionar esta de acá. Y vamos a irnos entonces a macros y lo primero que queremos insertar es un título, así que la selecciono, ejecutar. Si te fijas se volvió a seleccionar en este caso nuestra celda, así que voy a detener la grabación, voy a irme a macros, eliminamos disparador porque planeo grabarlo nuevamente, voy a eliminar
el contenido de mi celda. Nuevamente vamos a grabar macro, gr1-disparador, damos en aceptar y empezamos a ejecutar en orden nuestras macros hijas. Así que tenemos insertar título, ejecutar, después vamos nuevamente a macros, le vamos a cambiar el color de fondo, ejecutar, vamos nuevamente a macros y le vamos a colocar un borde, insertar, y si te fijas entonces ya ahí quedó con la configuración que nosotros le habíamos dado. Vamos a detener la grabación y vamos a irnos a eliminar nuevamente nuestra celda, vamos a macros, pero esta vez vamos a ejecutar únicamente nuestra macro disparadora, es decir, esta macro de acá. Así que la seleccionamos, ejecutar y perfecto. En este ejemplo es bastante básico el uso de las macros hijas. Sin embargo, la idea que quería entregar con todo esto hace referencia a que es mejor dividir en muchas ocasiones nuestro código o nuestra tarea en tareas pequeñas o tareas complementarias y no generar una sola macro que ejecute toda una tarea consolidada y que nos genere problemas a futuro, quizá al momento de obtener algún tipo de error.